Bienvenidos a Roma, una ciudad que combina historia, arte y energía en cada rincón. Desde el imponente Coliseo hasta la majestuosidad del Vaticano, pasando por calles llenas de vida, plazas encantadoras y sabores que conquistan al cualquiera. Roma tiene una magia única y hoy te invito a recorrerla conmigo y descubrir por qué todos los caminos llevan a Roma. Buenos días, hoy es el día 5, hoy tenemos destino a Roma. Hoy el barco atraca en Civitavecchia y de ahí tenemos que irnos hasta Roma. Bueno, del crucero nos lleva este lanzadero que es gratuito y de aquí se tiene que o caminar, si quieres ir a Roma tienes que caminar hasta la estación que son como unos 25 minutos o agarrar el autobús. La plaza que nos dejó queda allá, hay que caminar todo esto, son aproximadamente 20 minutos caminando. Este tipo de salidas cuando se está en crucero hay que salir muy temprano. Bueno, estamos ya aquí a las 8:30 de la mañana porque tenemos que estar todos a bordo a las 7:30 de la noche. Y aquí ya estamos entrando a la estación. Ya hemos llegado a la estación Roma San Pietro. La que le sigue es Roma Termini, pero decidimos comenzar por esta, que es la que está más cerca del Vaticano. Nos vemos ahora en el Vaticano. Muy cerquita, caminando de la estación San Pietro, unos 5 minutos o menos, ya empezamos a ver parte del Vaticano. ¡Wow! ¡Qué emoción! Estamos entrándole como por detrás, porque caímos a la estación de tren de San Pietro. Cuando uno viene de Roma Termini, cae del otro lado y ves el Vaticano de frente, pero ya lo vamos a ver igualmente. Bueno, en este momento está toda bordeada con vallas, no se puede acceder ni siquiera a sacar una foto en la plaza, sino que hay que hacer como una fila que viene desde el otro lado y nos mandan a bordearla completa, no hay forma de entrarle. Nos encontramos ya en el Vaticano. A mis espaldas tenemos la Basílica de San Pedro. No tenemos manera de acceder, solamente haciendo una cola kilométrica para poder entrar. Bueno, como todos saben, el Vaticano es el país más pequeño del mundo con 0,49 kilómetros cuadrados nada más. Es súper pequeño, está realmente dentro de Roma, a pesar de que es un país independiente, pero está dentro de Roma. Dato curioso que estamos en año de jubileo. Solo se celebra cada 25 años, donde se abren las puertas santas y se abre cada 25 años o en fechas muy importantes. Nos imaginamos que por eso hay tantas personas y es tan difícil el acceso. Bueno, estamos en el sitio más católico que podemos estar. No hay nada más católico que estar aquí en el Vaticano. Estando aquí en el Vaticano podemos observar, al ser un año de jubileo 2025, el acceso al Vaticano es bastante complicado. La cantidad de peregrinos se van formando aquí por grupos. Mira, ahora viene un grupo y es una fila, ¿ves? Para entrar a la Puerta Santa. Dentro de la ciudad de Roma se encuentra el Vaticano, el estado más pequeño del mundo y el corazón espiritual de millones de personas. Entre sus murallas destacan la majestuosa Basílica de San Pedro, la gran plaza diseñada por Bernini y los museos vaticanos, donde culmina la Capilla Sixtina, la obra inmortal de Miguel Ángel, un lugar donde la fe, el arte y la historia se unen en perfecta armonía. Este que pueden ver a mi derecha es el Castillo San Angelo, es una fortaleza, un castillo emblemático aquí en la ciudad de Roma y se encuentra a orillas del río Tíber. Y mira este puente con esta vista del río Tíber espectacular, wow, maravilloso, con esa música de fondo. En la parte superior del castillo se puede ver la estatua de el arcángel Miguel, guardando su espada como señal de fin de la epidemia. Desde entonces pasó a llamarse Castillo
de San Angelo. Por eso se debe su nombre. Y la combinación perfecta con esta música, hermosísima. El Castillo San Angelo, una imponente fortaleza con casi 2000 años de historia, fue construido originalmente como mausoleo para el emperador Adriano, pero con el paso del tiempo se convirtió en fortaleza, prisión y refugio de los papas durante siglos. Alrededor del castillo podemos ver bastantes puestecitos así de souvenir, donde venden gorras, llaveros, bolsos, abanicos, también rosarios. Mira, así como este. Y a mis espaldas se encuentra el puente San Angelo, que conecta el centro de Roma con el castillo. Fue hecho por Adriano también y es un puente hermosísimo, digno de admirar. Actualmente el puente San Angelo, después de muchos años, se convirtió en un puente peatonal y es uno de los más emblemáticos y fotografiados de Roma, con vistas al río Tíber y al Vaticano. Su aspecto más famoso hoy son las 10 estatuas de ángeles que lo decoran, diseñadas por Gian Lorenzo. Cada ángel sostiene un instrumento de la pasión de Cristo, como la cruz, la corona de espinas o los clavos, convirtiendo el puente en un auténtico camino espiritual. Y ahora, pasando el puente, nos dirigimos hacia la Piazza Navona. Nos encontramos en la vía del Coronari, una calle que comunica, como les había dicho, el puente San Angelo con la Piazza Navona, y está llena de tienditas y la estructura romana que no puede obviamente faltar. Cafeteras para tomarte un expreso. En Roma pues no puede faltar otra tienda de patitos, también la tenemos, la hemos visto en todos lados y aquí no puede ser la excepción. Y ya hemos llegado a la Piazza Navona, una de las plazas más emblemáticas y visitadas de Roma, gracias a su fuente de 4 ríos que se encuentra ahí al final. Es una plaza hermosísima, la verdad que es una de las que más me gusta. Alrededor está llena de restaurantes, hostería, barcitos, heladería. Mira qué bonito. Esta que tenemos a mis espaldas es la fuente de Neptuno, una de las fuentes, de las 3 fuentes que encontramos en la Piazza Navona y una de las más visitadas. Ahorita está en mantenimiento. Esta que ven al frente es la fuente de los 4 ríos. Es una obra de Bernini del año 1651. Representa los 4 grandes ríos de los continentes conocidos en ese entonces. El Nilo en África, el Danubio en Europa, el Ganges en Asia y el Río de la Plata en América. ¡Wow! Es maravilloso estar aquí. Se siente divino. Es que estas esculturas son tan grandes, son tan imponentes, que verlas así de cerca es precioso. Mira el obelisco. Es un obelisco egipcio. Cuenta la historia que había una rivalidad entre Bernini y Borromini en esta plaza. ¿Tú te imaginas en Roma, en pleno siglo XVII, donde 2 genios del arte barroco, tanto Bernini y Borromini, compitiendo por el favor de papas y cardenales, ambos brillantes y ambos con un ego del tamaño del Vaticano? En la Plaza Navona esta rivalidad quedó inmortalizada. Bernini construyó la espectacular Fuente de los 4 Ríos en 1651 y justo enfrente Borromini diseñó la fachada de la iglesia de Santa Inés en Agonía. Y seguimos nuestro camino por Roma. Al Panteón, impresionante, bellísimo. Es un templo dedicado a todos los dioses del Imperio Romano. Lo más increíble es su cúpula de 43 metros de diámetro, aún la más grande del mundo en hormigón.
En el centro está el famoso óculo, un agujero de 9 metros que deja pasar la luz y también la lluvia, que se drena con pequeños orificios en el suelo. En el siglo VII fue convertido en iglesia cristiana llamada Santa María de los Mártires. Allí están enterrados personajes ilustres como el pintor Rafael Sanzio y los reyes de Italia, Víctor Manuel II y Humberto I. Ahí en el fondo se encuentra en la parte superior la cúpula que tiene ese agujero que deja pasar la luz y el agua también. Justo enfrente del edificio se encuentra la Plaza de la Rotonda, que está la fuente del Panteón, que fue construida en 1575. En su centro se alza un obelisco egipcio, conocido como el obelisco Macuteo, rodeado de delfines y figuras mitológicas. El Panteón y la fuente del Panteón. ¡Wow! El agua está súper fría. Y eso que hace un calor horrible. Y está helada. ¡Ay, qué refrescante! No me imaginé que estuviera tan fría, la verdad. Qué rico, así te refrescas un poco. Así que ya sabes, si vienen, meten las manos aquí un ratico para que se refresquen. Mira, 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 mira qué rico. Pues 100% recomendada esta heladería, muy cerquita del Panteón. Mírenla bien, fioco de nieve. Nos hemos comido un helado de pistacho, de Nutella, divinísimo. Y lo mejor fue un café con helado que estaba estupendo. Pasando a la heladería que acabamos de comer el helado, nos encontramos con Atlántico Binario, los bocadillos, el panini que nos comimos ayer en Florencia. Estos son los mismos, pero aquí en Roma. Miren la fila que hay de gente para pedirlo. Nosotros ayer tuvimos suerte y no hicimos nada de cola y estaban 10 de 10. Estamos caminando por la vía de la Maddalena y nos vamos en dirección a la Fontana di Trevi. Mira qué calle tan linda. Mira todo lo que hay. Todo lo ponen súper llamativo. Mira café, diferentes tipos de café. Mira café con crema. Mira toda la variedad de especialidades de café que tienen. Qué bonito esto. Está hermosísimo. Cómo molían el café. Tienen una variedad muy, muy grande de café y cafés de especialidad, cafetera, café molido. Venden caramelos. Mira, mira estos de limoncello. Los caramelitos de limón, de naranja. Ay, sí, mira, bachi. Qué rico. Tienen mesitas aquí para sentarse. Mira, todas las diferentes tipos de cafetera en el transcurso del tiempo. Y esa es la cafetera real, de donde sacan el café a la venta. Sigamos. Esta es otra de las heladerías muy famosas aquí en Roma. No solamente venden helados, sino también venden dulces típicos italianos, cannoli, café. Es como una cafetería, pero es muy conocida aquí. Vamos a verla, a ver qué tal. Wow, esto sí me provoca. Mira estos dulcitos pequeños. Mira los cannoli. Uf, qué rico. Wow. Y allá, mira, mira esta. Uy, de piñón. Mira qué bonito eso, los merengues, galletitas como pasta seca, los diferentes sabores que tienen. Allá hay más, hay de nueces, de caramelo, de vainilla, menta. Nos encontramos en la Galería Alberto Sordi. Muy bonito, mira los techos. Uf, podemos respirar un poquito de fresco aquí adentro.
Vamos camino dirección a la Fontana di Trevi. Y ya estamos a un paso de la Fontana de Trevi, ya a mis espaldas podemos ver un pedacito de ella aquí. Así que vamos a ver esa fuente tan famosa del mundo. Y ahí tenemos el frente. Bueno, el río de gente es increíble. Aquí podemos ver heladerías, tiendas, mucha gente. Maravillosa. Antes era libre, uno podía pasar y te sentabas, ahora no permiten ni siquiera sentarse. Recuerdo que tengo una foto sentada en el borde y ahora no dejan ni siquiera que te apoyes. Y van entrando por grupos, todos queriendo una foto aquí en la Fontana di Trevi. La Fontana di Trevi es una de las fuentes más famosas del mundo y un verdadero ícono de Roma. Con su imponente escenografía barroca, representa a Neptuno dominando las aguas entre caballos y tritones. Cuenta la tradición que si lanzas una moneda de espalda, volverás algún día a Roma. Y aunque esté llena de turistas, su belleza logra que todos se detengan, aunque sea un instante, para admirarla. Vamos a ver si podemos entrar aquí al forno. Supuestamente venden unos croissants de pistacho famosos. Aquí están los cornetos de pistacho. Aquí frente a la Fontana de Trevi se encuentra este forno que ya se hace cola para entrar y comértelo sentado, pero tú aquí lo puedes pedir para llevar y te lo comes sin cola. Todavía no he llegado al pistacho, así que te les puedo decir. Hay que morder mucho, mucho, mucho para llegar al centro. Quiere decir que solamente en la parte central es donde vamos a encontrar la crema de pistacho, pero comes mucho croissant solo hasta llegar a la crema. Así que bueno, es para todos los gustos. Aquí arriba también hay un poquito más de crema, pero está bueno. Nos encontramos en la Vía del Corso, una de las vías más transcurridas aquí en Roma también. Al frente tenemos el Museo del Corso y si miramos al final de esta calle, ahí a lo lejos podemos encontrar el monumento a Victorio Emmanuel II, que es precioso también, allá, al fondo. Entre estas ruinas se encontraba la Curia de Pompeyo, parte del antiguo teatro construido por Pompeyo el Grande en el siglo I a.C. Aquí, el Senado celebraba sus reuniones y en este mismo lugar, Julio César fue asesinado el 15 de marzo del año 44 a.C. Hoy, entre restos arqueológicos y gatos que viven entre las piedras, aún se respira la historia de uno de los momentos más decisivos de Roma. Estamos cruzando el puente Garibaldi, abajo está el río Tíber y este puente nos va a comunicar con el área de Trastevere, donde vamos a ir a comer en un sitio, en una taberna, que ya les mostraremos, ya que Trastevere es conocido por sus sitios para comer, es un poco así como bohemio, muy artístico. Vamos a caminarlo a ver. Mira esto qué lindo, unos restaurantes súper bonitos, con unas lucecitas arriba, de lo más linda. Mira qué lindo este lugar, me encantó. Se llama Restaurante La Canónica. Vamos a comer en el restaurante este que está aquí, La Canónica. Vamos a ver qué tal, cómo nos atienden, qué tal es la comida y el servicio. Vamos a probar. Y aquí tenemos una de mis pastas favoritas, la carbonara. Vamos a ver qué tal. Está hecha con yema de huevo, tipo tocineta, pero no se llama tocineta. Guanciale y parmesano. Muy buena, divina. Y aquí tenemos esta pizza maravillosa, sin base de tomate, me imagino que aquí es así, rúcula, tiene tomate, tiene queso gorgonzol y una burrata toda distribuida aquí y aceitico. Así que la vamos a probar, a ver
¿Qué tal? Bueno, ya hemos comido en este restaurante. La verdad que estaba bien sabroso, un poco fuerte de sabor la carbonara, pero y de pimienta, pero estaba muy buena, estaba muy rica. El sitio se llama Restaurant La Canónica y tiene un pasillo para allá bien lindo con las lucecitas. Lo que le había mostrado antes, bueno, es este también. Así que recomendado. Estamos aquí atravesando el puente Sestio, acabamos de venir de Trastevere y ahora nos dirigimos otra vez hacia el centro de Roma. Y aquí al fondo nos encontramos con el Palacio Senatorio y subiendo por estas escalinatas nos lleva a la Basílica di Santa Maria in Araceli y podemos ver parte del monumento a Víctor Manuel II. Nos encontramos en el monumento de Víctor Manuel II, aquí al frente de la Plaza Venecia. Un monumento espectacular hecho de mármol con una cantidad de esculturas. Fue construido a finales del siglo XIX y principios del siglo XX para honrar a Víctor Manuel II, que fue el primer rey de la Italia. En la parte alta del monumento, subiendo todas estas escalinatas, podemos tener una de las mejores vistas de la ciudad, incluido el Foro Romano, la Plaza Venecia, que ahorita está en remodelación, y todas estas escalinatas con todas estas esculturas hermosísimas. Hay que subir unos cuantos escalones. Y aquí tenemos el Foro Romano, una maravilla de la historia. Es increíble ver cómo todavía se mantienen algunas piezas de aquella época, esas columnas. ¡Wow! Increíble. Parece mentira que esto pueda tener tantos años y todavía se mantenga. Maravilloso. El Foro Romano fue el corazón de la antigua Roma. Nació en el siglo VII a.C. y durante siglos fue el centro político y religioso del imperio. A mis espaldas tenemos el maravilloso Coliseo Romano, donde se celebraban batallas de gladiadores, podía albergar hasta 70.000 espectadores. ¿Sabían que el Coliseo Romano es una de las 7 maravillas del mundo que tenemos aquí en Italia? El Coliseo Romano fue inaugurado en el año 80 después de Cristo. Imagínense la cantidad de años que tiene para que todavía parte de su estructura se mantenga en pie. Tenía 4 niveles de gradas, organizadas según la clase social. Los senadores y nobles abajo, el pueblo en la parte media y las mujeres y los pobres en la parte más alta. Su diseño era tan avanzado que incluía toldos enormes para dar sombra, ascensores de madera y trampillas que conectaban con los subterráneos. La verdad que era una maravilla. Se ofrecían combates de gladiadores, luchas contra fieras traídas de todo el imperio, leones, tigres, elefantes, ejecuciones públicas y espectáculos teatrales. En ocasiones extraordinarias se llenaba de agua para recrear batallas navales. O sea, de verdad es alucinante la historia del Coliseo. Tras la caída del imperio, el Coliseo dejó de usarse como anfiteatro. Fue saqueado, convertido en fortaleza medieval y usado como cantera de mármol para construir iglesias y palacios, como el San Pedro de Vaticano. En el Renacimiento, sin embargo, empezó a considerarse un símbolo de Roma y en el siglo XX fue restaurado. Hoy en día, el Coliseo Romano es uno de los monumentos más visitados del mundo. Aquí justo frente al Coliseo Romano se encuentran estas escaleras que ven ahí, y si suben derecho hay una parte donde las vistas hacia el Coliseo Romano son espectaculares y pueden sacar unas fotos bien bonitas. Mucho cuidado cuando suban por ahí porque hay como bastantes personas ofreciendo pulseritas y cosas y te quieren como tocar para que le compres, o te dicen que es de regalo y luego te quieren pedir dinero. Estas son las escaleras que les estaba comentando, que desde arriba tenemos unas vistas espectaculares
del Coliseo. Y desde aquí, de la parte alta, subiendo las escaleras, podemos tener estas hermosas vistas del Coliseo. Se pueden sentar aquí, tomarse una bonita foto. Pueden colocarse aquí adentro también y salen unas fotos súper hermosas pegaditas al Coliseo. Suben las escaleritas, subiendo, hay un barcito al frente que se llama La Viga. Ahí. Y esto ha sido todo el video por hoy. Espero que les haya gustado este video de Roma dedicado para ustedes, para que cuando vengan sepan qué visitar, qué comer, dónde probar su helado, su pizza, su pasta y ver todos estos monumentos increíbles que tiene la ciudad. No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita y escribir en los comentarios qué fue lo que más les gustó y qué otro destino quieren que los llevemos. Viajando con Katy con doble T y.